Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo dentro de lo que es el canal. Inauguramos esta sección con ni más ni menos que con una persona que ya conocéis. Está conmigo, un buen amigo, Jesús Galán. Él es historiador. Dentro de el círculo nuestro le llamamos Chus para los amigos, ¿verdad, Chus? Muy buena. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos, helados de ¿Sí? frío, pero bien. Bueno, y eso que tú eres de la zona norte, ahí de Toro para arriba, ahí. Pues imagínate cómo hace allí ahora. Tiene que hacer fino. Madre mía. Bueno, pues nada, hoy vamos a tratar de un tema muy interesante en el que Chus nos va a mostrar eh, toda la importancia que ha tenido. Creo que es un tema interesante a tratar. No quiero desvelarlo, quiero que sea él quien haga esa desvelación. Pero sí es importante de ver que vamos a tratar un tema de la Segunda Guerra Mundial que para mucha gente pasó desapercibido. Hay gente que ni siquiera conocía este tema y otra gente que creen que hay más mito que realidad. Entonces, con lo cual, yo creo que es un tema a tratar bastante interesante y pues que con Chus, de la mano de él, nos va a ayudar a entender un poco toda esta temática. Chus, te dejo aquí con los compañeros. Vale, pues sí, en su día me escribió mi amigo Johnny y me dijo que ahí habláramos de algún tema de la Segunda Guerra Mundial y digo, ¿y qué tema elijo? Y claro, hay tantos temas que ya son tan tabú como Stalingrado, Normandía y etcétera, etcétera. Digo, pues habrá que hablar de alguna cosa que sea un poco más interesante o más curiosa. Y se me ocurrió, tenía por ahí un libro que podía ser interesante hablar sobre el papel de la caballería en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que yo creo que es bastante interesante porque mientras mucha gente se piensa que como fue la Primera Guerra Moderna, que ya fue un nivel de motorización bastante elevado, que la caballería perdió importancia. Y es totalmente lo contrario, precisamente. O sea, la motorización empezó en la Segunda Guerra Mundial, pero no se asentó de tal manera que la caballería se suplantara a segundo plano, sobre todo en algunos frentes concretos, como podremos ver ahora. Ujú. O sea que, de algún modo, fíjate lo que estás comentando, que la caballería sí tuvo papel dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y hay gente, yo creo, que quizá a lo mejor por lo que comentaba, desconocimiento o bueno, quizá a lo mejor porque no se le ha dado la importancia considerada o oportuna, o bueno, que Mucha culpa del cine, seguramente también. quizá a lo mejor Eh, sea eso, porque si hubieran puesto, según el cine solo había Tigers y Shermans. Ya si está. hubieran puesto una peli como rollo... ¿cómo es la de caballo de guerra? Warhouse, ¿no? Anda, Perdón, sí, Warhorse, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa la La- tengo por ver. La tengo pendiente, esa, sí. pues no voy a desvelarte nada, ¿vale? Pero yo pude ver con esa película el papel que sí desempeña la caballería, pero claro, lógicamente en la primera Guerra Mundial, ¿no? Y aquí, cuando según lo has comentado tú, se me ha venido a la cabeza y digo, macho, porque aquí si en el cine efectivamente hubieran hecho, ¿verdad? En Primera y Segunda Guerra Mundial, la gente hubiera sido consciente de ello, yo creo, ¿no? De que... Y fíjate que realmente en lo que es en el combate, ya en la Primera Guerra Mundial perdió mucha efectividad la caballería. Yo tengo, por ejemplo, por citar Ujú, ejemplos, un escritor que tanto a mí me encanta y a ti sí que también, que es Tolkien, que en ujú. su biografía narra anécdotas del frente de cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial y era testigo de cómo cargas de caballería eran aniquiladas completamente por los barridos de ametralladora. Y esto hablamos de la Primera Guerra Mundial, con lo cual en la Segunda seguramente ya perderían efectividad, pero aún así se siguió usando y para muchas acciones de combate, Ujú. 20 años después. O sea que no perdió el protagonismo, realmente, a pesar de eso. Bueno, pues nada, vamos a darle cuando quieras, Chus. Nos pones aquí, nosotros estamos todo oídos, un poco con el tema y bueno, pues nada, ilústranos. Vale, pues a ver, ¿por dónde podemos empezar? Si nos remontamos al periodo de entreguerras, recordemos el Tratado de Versalles, a Alemania se le imponen una serie de restricciones y indemnizaciones como perdedora de la Primera Guerra Mundial, y entre ellas se le limita la capacidad de recursos humanos del ejército a 100.000 hombres. Aquí podemos empezar a ver ya la importancia que tiene la caballería todavía, cuando de esos 100.000 hombres, 7 divisiones son de infantería y 3 de caballería. Ujú. Luego ya podemos pasar a la época del Tercer Reich, que es cuando ya, digamos, Hitler se pasa por el forro todas las leyes, los límites del Tratado de Versalles y empieza a reorganizar el ejército. Y tenemos ya la reorganización del ejército en compañías de fusileros, motociclistas y unidades acorazadas. Veremos que los motociclistas entran como regimo escuadrones que van encuadrados dentro de las unidades de caballería, precisamente. O sea que todas las unidades de caballería no van a ser siempre caballos como caballo como tal. Entiendo. O sea que, fíjate, pues es un dato que yo no, vamos, desconocía de ese tema.
Muy bien. Y es lo que hemos hablado, o sea, al final los teóricos o la oficialidad del alto mando alemán considera que la caballería no debe perder todavía prioridad. Es lo que hemos hablado antes, de que se considera que todavía tiene grandes capacidades de uso, sobre todo en determinados frentes, como vamos a ver ahora. Y la motorización va llegando poco a poco, claro. O sea, es verdad que había unidades ya y regimientos y divisiones motorizadas, pero eso se iba implantando poco a poco. De hecho, algunos regimientos, como por ejemplo en el ejército francés, creo que ve los caballos era prácticamente el pan de cada día. O sea, camiones tenían poquísimo. Y nada, pues tenemos, por ejemplo, muchas funciones para la caballería. O sea, llegaron a entrar en acciones de combate, que citaremos algunas bastante interesantes, e incluso algunas bastante mitificadas, y no solamente el ejército alemán, que también los otros ejércitos también tienen su cosa. Y sobre todo también se utilizó mucho para lo que son los servicios de intendencia y suministro. O sea, para los carruajes de bagaje, Ujú. suministros y demás. Luego también una de las funciones más vitales que tuvieron, que esa además se mantuvo durante toda la guerra, porque digamos que para el combate entraron más en acción directa al principio de la guerra, luego ya con la evolución del arma acorazada, digamos que perdieron más efectividad y acabaron relegándose a tareas, digamos, más, no secundarias, pero no tan de primera línea de combate, Ya, que ya. serían los Ujú. batallones de reconocimiento, para tareas de reconocimiento, que siempre los caballos tenían mucha más movilidad que un vehículo para desplazarse por sitios y sobre todo para meterse por sitios por los que un vehículo no podía. Porque no ibas a meter, por Perfecto. ejemplo, unidades acorazadas como un Panzer 1 o un Panzer 2 que también se usaron para reconocimiento, no lo ibas a meter también por un bosque o por un pantano como un caballo. Vale. Y Chus, entonces, si haces el favor, retírate un poquillo para que se te vea ahí mejor. ay, es Fabuloso. que me está grabando más cerca que el Discord, no sé por qué. Ahí está, muy bien. Pues entonces, realmente, o sea, claro que a lo mejor quizás sea por lo que estás comentando, ¿no? Que ya sabiendo de que no entraban en unos papeles ciertamente importantes, al final relegando a hacer ciertas tareas que fuesen de algún modo secundarias, el papel, por decirlo así de algún modo, o la gente puede pensar, bueno, pues evidentemente, no es lo mismo a que gane la guerra fulano a través de esta acción, a que pues, bajo la sombra No. esté que, oye, gracias a esto, tal, 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 la caballería tuvo un papel importante, ¿no? Porque lo que dices tú, si al final es algo secundario, llama poco la atención. Ujú. Por eso tampoco me gusta mucho usar el término secundario, porque precisamente estamos hablando, por ejemplo, de labores de intendencia, y la intendencia sabemos que es una cosa vital en los ejércitos. Ha habido muchos ejércitos y muchas batallas que se han perdido precisamente por el corte de los suministros, del tren de suministros. Los aliados en Normandía y en las Ardenas tardaron mucho más porque los trenes de suministro se alargaron un montón. Ujú. A Roma se los cortaron en Egipto y aguantó 3 meses de puro milagro. Y muchos más ejemplos, por no hablar Que de es Rusia ya. vital, es De la vital. infinita, de la infinita Rusia. Es la siguiente guerra, la de suministros. Como digo yo, la logística es súper importante, Es sí. esencial, esencial. Muy bien. Pues nada, Y nada, pues si quieres podemos hacer un repaso por las principales operaciones que llevó a cabo el ejército alemán en la guerra y ver perfecto. más o menos algún ejemplo y alguna anécdota sobre lo que participó la caballería en estos asuntos. Sí, perfecto. Pues, por ejemplo, empezamos por Polonia, 1939, y aquí en Polonia todavía las unidades de caballería, que había bastantes regimientos. De hecho, te diría que en la organización había bastantes regimientos de caballería, no solamente de jinetes de tropa de choque, sino también había incluso escuadrones de artillería, escuadrones de ametralladoras, escuadrones de morteros. Es decir, que más o menos podríamos decir que los regimientos de caballería, digamos que emulaban un poco a la infantería, solo que en Ujú. versión montada. Versión montada que además tenía además, muchos escuadrones a caballo y algunos de bicicleta también, que la bicicleta entraba en la caballería, no lo olvidemos. Y pues bueno, pues en Polonia, por ejemplo, como enfrentamientos así destacados, tenemos el enfrentamiento de Krasnogor, en el cual, como en los años de las guerras napoleónicas, 100 años antes, vimos un ejemplo de caballería de sable contra caballería de lanzas, que fue la caballería alemana contra el 25 Regimiento de Ulandos polacos, Ostras. al más puro estilo época Uf, de Napoleón. uf. O sea, que por eso te digo que es que en la Segunda Guerra Mundial hay ejemplos que ves que es la Primera Guerra Moderna, pero todavía es la última de, digamos, periodo entre comillas napoleónico, como se está decir, siglo XIX. Qué bueno. Y luego hubo también un grupo polaco que les tocó bastante las narices a los alemanes, que fue el grupo Jubal, que se llama. Jubal o Jubal, no sé en polaco si la H se pronuncia G o se pronuncia Ah, muda, no sé. Jubal, que tocó bastante las narices a los suministros alemanes y hasta que al final la caballería, de hecho, la caballería alemana fue la que se le encargó buscarlo y lo acabó cazando y destruyendo. Luego ya vamos al tema mitología de, como digo yo, tenemos la famosa batalla a las afueras de Poznan, donde un regimiento de caballería polaco
Supuestamente dicen algunos escritos que se le ocurrió la feliz idea de cargar contra una división de tanques alemana, cosa que no es así. Realmente se lucharon contra los tanques, pero no porque se enfrentaran a ellos. O sea, la misión que tenía esa unidad polaca era interceptar las piezas de artillería alemanas, pero los artilleros pidieron ayuda por radio y como había cerca una compañía, una división de tanques, pues se acercaron allí y lo que se vio Ujú. fue eso, lanceros a caballo cargando contra tanques. Pero porque fueron a por ellos, no porque fueran ellos. A ver, puedes ser muy patriota, pero no eres un gilipollas. Te vas a enfrentar con una lanza a un tanque. Está claro. Pues eso son hechos que se han mitificado bastante con el paso del tiempo. Luego ya nos vamos a Francia y los Países Bajos, que sería la siguiente campaña de ejército alemán en Ujú. Europa. Y aquí ya, pues, digamos que los tanques han evolucionado un poco, el medio acorazado ya va cogiendo más peso. O sea, ponle que los Panzer 3 y 4 serían algo puntual en Polonia. En Francia ya son tanques que ya se producen más en serie y van cogiendo más protagonismo en las columnas vertebrales blindadas, que Ujú. antes era cosa de los Panzer 1 y Panzer 2. Recordemos que los Panzer 1 y Panzer 2 son tanques, uno lleva ametralladora y el otro lleva un cañón de 20 milímetros. Tampoco son todavía los tanques que veremos varios años después. Ya. Aquí ya, de todas maneras, como ya la caballería, digamos que como fuerza de punta de lanza va perdiendo un poco de efectividad, pues se vaya encaminando a otras labores, como hemos dicho antes, como por ejemplo el reconocimiento. ¿Qué pasa? En los Países Bajos tenemos una zona orográfica que es muy proclive a los ríos y las marismas, sobre todo cuando los holandeses se cabrean y abren los diques, como nos hicieron a nosotros en Flandes en el siglo XVII. Y estas zonas de marismas y ríos, efectivamente, lo que mejor las puede traspasar y con más movilidad y con más facilidad son los caballos, porque un tanque se mete ahí y ya no sale, efectivamente. Y Ostras. de hecho tenemos un ejemplo también en la misma campaña de Francia ya Ujú. hemos pasado a los Países Bajos, entramos en Francia, y la primera unidad que cruza el río Sena es un escuadrón de caballería de conocimiento de la sexta división de infantería alemana. Ajá. O sea, tiene el mérito de ser la primera que cruza el Sena, fue una de caballería, como reconocimiento de una división de una infantería, pero es una de caballería. Yo creo que eso poco gente lo sabe. Sí, sí, porque siempre todos los documentales y todo se enfoca siempre a la Blitzkrieg, a los tanques, y sí, fueron esenciales, pero hubo otras cosas. Muy Y bien. ya pasaríamos al tema Rusia, que aquí es donde se pone más interesante la cosa, Bien, porque bien, bien. ya es un frente mucho más largo, que se alarga bastante más, como sabemos. Y aquí, bueno, volvemos al mismo tema del reconocimiento. O Mm. sea, en Rusia en verano no está la cosa mal para los tanques, pero ya llegamos a la Rasputín de otoño, los famosos barrizales, y luego ya el invierno con las heladas y los aguaceros. Ujú. ¿Y qué pasa? Que sí, los caballos son menos efectivos que los tanques, pero en cuestión de movilidad en estas condiciones y en muchas zonas de aquí que veremos que son zonas pantanosas, zonas forestales, como los pantanos del Pripyat, por ejemplo, Ujú. donde operaron los famosos guerrillas de los hermanos Bielski, Sí. pues allí la caballería se mueve mucho mejor que los tanques. Será más, no será tan efectiva, pero es mucho más móvil. Y eso le da efectividad para otras labores que puede llevar a cabo, aunque no sea el choque contra las fuerzas enemigas. Ujú. De hecho, fíjate si es importante que sabemos que dentro del ejército alemán estaba lo que era la Wehrmacht, que era el ejército propiamente dicho tradicional, que eran las fuerzas armadas, y luego el ejército que estaban los nazis haciendo por su cuenta, aparte del ejército que eran los Waffen-SS, que era, digamos, pues el ejército del partido que iba fuera de la Wehrmacht, no tenía nada que ver con ello. Pues aquí ya la caballería parece ser que es tan interesante para algunas labores que ya Himmler decide que las Waffen-SS empiezan a incluir unidades montadas también. Así que le pareció interesante. Ostras, eso te iba a decir, digo, yo creo que le tuve que parecer. Bien, bien, creo que vamos a incluirlo. Mm. Y de hecho empiezan a salir diversas divisiones, de las cuales mencionaremos ahora enseguida. Mm. Luego también tiene otras labores muy importantes. También hay lo que es la policía militar montada, que la policía militar pues viene para labores de seguridad en pueblos, labores de vigilancia de cruce de carreteras, y sin olvidar que también se les asignan tareas de reconocimiento. O sea, tú puedes estar vigilando un cruce de caminos, pero si ves por ahí unos rusos avanzando, pues vas y avisas que tienes un caballo y te corres mucho. Fíjate, sí, señor. Y también una cosa que ya he dicho antes de pasada, que son las operaciones contra guerrilla. O sea, la zona del Pripyat, sobre todo zonas así de Bielorrusia y tal, que tienen muchos pantanos, muchos bosques, eran muy propensas a llenarse de partisanos, hablando sencillamente. Ujú. Y claro, ¿qué pasa? Que los partisanos pues hacían una cosa muy interesante que era cortar las líneas de suministro, que como hemos dicho ya antes eran esenciales y en Rusia eran demasiado largas, por la geografía que tiene Rusia, ¿verdad? Que Eso te nunca iba a se decir, acaba, qué cosa. que se lo digan a Napoleón. Así que muchas de las labores que se atribuyó a la caballería para evitar precisamente estas zonas geográficas tan peligrosas, digamos, o tan poco adecuadas para el medio corazado, pues se dieron para la caballería. No solamente ya por la complicación, porque obviamente un tanque en esas zonas lo tiene más difícil, sino que también para cazar un grupo de guerrilleros o para cosas civiles de ese nivel, pues tampoco merecía la pena gastar tantos recursos a Alemania a ello, como carros blindados y carros de combate,
que eran más necesarios en el frente, donde de hecho incluso siendo demasiado necesarios, les fueron escasos en el tiempo y al final tuvieron que Ujú. retroceder. O sea que no era, no era, era obvio que no iban tampoco a destinar esos recursos tan preciados a labores que según ellos eran secundarias, según ellos. Pero claro, Ya. que es lo que te digo, que al principio parece que bueno, que si te rompen un camión o dos de municiones, pues bueno, pues no pasa nada. Pero cuando llevas 3 o 4 años perdiendo camiones y comida y alimentos y balas, pues Pues anda que no se nota. al final se nota, claro, efectivamente. Sí, Luego sí, ya, sí. vale, al principio fue avanzando la cosa en cuanto a unidades que había. Primero había ciertas brigadas, ciertos escuadrones y tal, pero ya a partir del año 42 es cuando se empiezan a formar unidades ya propiamente dichas. O sea, tenemos, por ejemplo, la unidad de caballería Fuselager, que es una unidad ya importante, que se crea entre el año 42 y el 43, y que mientras que en un principio tenía solamente un batallón, acaba convirtiéndose en un regimiento de 3 batallones, del año 42 al Ostras, 43. 3 batallones. Muy bien. O sea que ahí vemos la importancia que tenía y se le iba dando a lo largo de la guerra. O sea, y no la perdió a medida que avanzaba la guerra y a medida que avanzaban los medios acordados. Y luego podríamos ya mencionar las de la Waffen-SS, como he dicho, que se interesan por el asunto y empiezan a incluir unidades acorazadas y algunas bastante famosas. Tenemos una brigada en el año 41 ya creada, Ujú. al principio de la invasión de Rusia, que queda bastante mermada y es reducida. Sin embargo, con el tiempo, esa brigada pasará a ser una división y ya empezaremos a hablar de ya en términos de divisiones, que será cuando se cree la octava división SS Florian Geyer, que ya se crea comunidad de las SS, como división de las SS montada de caballería. Esta unidad se crea en el año 44 y acabará destruida en el sitio de Budapest en el año 40, en febrero del año 45. Ujú. Ahora, una vez aniquilada esta división, se crea después la división, no, perdón, a la vez que, me parece que a la vez que esta, se crea la 22 división, la división María Teresia, que esa es aniquilada también en Hungría en el año 45. Ujú. Y luego es cuando ya estas dos son aniquiladas en febrero del año 45, de los restos de estas dos, que como tampoco eran muchos, tuvieron que tirar también de efectivos rumanos y húngaros, se Sí. crea la 37 División Lutzow, que esta está formada por alemanes, húngaros y rumanos. Que esta es la que ya pues, aguanta los meses que puede, ya en mayo del 45 se rinde. Y no se rinde a los soviéticos, sino que, como sabían lo vengativos que eran, intentan escapar hacia el oeste y se rinden a los americanos, precisamente. Ujú. Y nada, estas son las 3 divisiones que tenían las 12 NSS. Luego, pues en el ejército también habría bastantes divisiones, como es obvio. O sea, no tengo ahora mismo ejemplos aquí de ninguna concreta, pero bueno, más o Sí. menos para que nos hagamos la idea, empezaron con escuadrones, con brigadas y fue creciendo la cosa y llegó a haber divisiones completas de lo que es unidad montada. Luego, bueno, también hay que tener en cuenta que estas divisiones tenían cierto coste de mantenimiento. O sea, un tanque le echa el gasoil, tienes que reparar, pero un caballo también tienes que darle de comer, tienes que errarle y tienes que reponer los que te matan en el frente, que de hecho no fueron pocos, según los datos. Ya. O sea, antes de empezar la guerra, a principios de la guerra, el gobierno alemán estipuló la compra anual de caballos en Alemania en 15.000 En ejemplares. 15.000. En 15.000 de primer a priori. Ya, ya, Luego ya, ya. se demostró que a partir de a lo largo de la guerra hacían falta bastantes más, y sobre todo en el frente ruso. Hicieron falta Vale. muchos más. Y de hecho, por eso se llevó a cabo una política de adquisición de animales en las zonas ocupadas. Que O sea, ya aquí, viendo la importancia esa, entonces, mm, sí. Ujú. claro, porque ellos no podían producir tanto seguramente o no daban abasto. Date cuenta encima también lo que tiene que Alemania tenía varios frentes. Que es verdad que hasta el 44, bueno, que también la gente se equivoca, no, hasta el 44 no es que se abren el segundo frente, se abren el 43. Que la gente Ujú. habla de Normandía, pero se olvida de Italia. Ujú. Pero aunque no se habían abierto los frentes, Alemania mantenía divisiones en esas zonas. O sea, no tenía el 100% de sus efectivos en Rusia. Y se opta por tener caballos patrios sacados de Alemania, pero también obtener caballos en lo que es las zonas ocupadas. Aquí adquieren algunos bastante importancia, como por ejemplo el famoso Panzer ruso, que es un caballo de tiro bastante fuerte, fuertote que hay, que para cosas de carga, como por ejemplo transportar carros o artillería pesada también, que eso Ostras, también es ya. interesante, Ujú. pues era uno que aguantaba bien y lo llevaba muy bien. Y luego, como he dicho, las bajas también fueron bastante graves, o sea, no, el que te escapara rápido no te hacías que va las balas siempre. Y Ya. están más o menos registradas las bajas de las unidades de caballería en torno a un 75% de los efectivos. Y además hay un dato curioso, y es que por lo visto se hizo o sea, hay estudios sobre los registros de las unidades que morían y tal, igual que muere el soldado, Ujú. y hubo muchas más bajas de caballos de color marrón que de los blancos o grises. Que no he encontrado la explicación exacta de a qué se podría deber esto, Ya. pero es así. O sea, según los registros que hay, los marrones eran los que más murieron.
pero vamos, un 75% de bajas de los efectivos, o sea, que para que veas que se sufrieron un castigo bastante duro las Madre unidades, la mía. verdad. Ya, 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 ya. Pobres animales. Y nada, hasta aquí yo creo que más o menos así lo esencial que podíamos destacar de las unidades de caballería alemanas. Ahora podríamos, si quieres, hacer una breve mención a Sí, otros países que participaron en la guerra y que tuvieron unidades bastante destacables también. vale, Sobre perfecto. todo tenemos unidades en Rumanía, en Hungría e Italia. Las que Ujú, fueron países que participaron activamente con el eje y sobre todo en el frente oriental. Y tanto rumanos como húngaros como italianos aportaron bastantes unidades de caballería. ujú. Pero luego tenemos otras más curiosas. Y una de ellas que me gusta destacar son los cosacos. Oh, Los sí, famosos sí. cosacos estuvieron participando en la guerra y claro, ¿qué pasa? Que como eran leales a los zares, pues estaban en contra de los bolcheviques. Cuando llegaron los alemanes, pues empezaron a aparecer unidades de cosacos en las divisiones alemanas de caballería. Madre mía. Y de hecho hay una curiosa, claro, y como te he mencionado antes, una cierta unidad, la 37, me parece que es la 37 Luftwaffe, que se rindió a los estadounidenses porque huyó al oeste. Y hubo algunas unidades que hicieron eso, y se fueron al oeste porque preferían caer en manos de los americanos que de los rusos. Era- Como bien Hombre, sabemos, yo creo que muchos. eran igual de salvajes que los alemanes. O sea que... Oh, madre mía. pero también hubo unidades que fueron destinadas a esos frentes occidentales también. Y hay un caso concreto que lo encontré en algún sitio, no me acuerdo ahora, pero estoy casi seguro que lo vi, Ujú. que era una unidad de cosacos que combatió en los combates en Normandía. En los Y combates. su rendición se produjo en la ciudad de Saint-Lô, en la costa de Normandía. Y eran Ostras, cosacos, o sea que fíjate lo que había recorrido para llegar hasta allí. madre mía, madre mía. Y lucharon activamente comunidades de caballería de choque, tanto de sables, o sea, hablamos de que llevaban ametralladoras, llevaban sus morteros como la infantería, pero también iban con sus sables como 100 años antes y hacían cargas. Va, pero tú imagínate la situación, ¿no? En la que no esperas nada y de golpe te encuentras con unidades, en este caso a caballo, que además, lo que dices tú, que te pueden hacer su despliegue perfectamente táctico, te sacas sus morteros, esto, lo otro, y de repente, sin comerlo ni beberlo, decir tu madre mía, esto, ¿sabes? O la típica carga, ya. Yo creo que habría Sí, gente que diría, pero bueno, ¿y esto? O sea, no, no pero contar con ello. Ujú. si entran bien, se meten por un flanco, cualquier cosa así, los pillas por sorpresa, pues puedes acuchillar bien a una unidad de artillería, como intentaron los polacos o cosas de esas. Obviamente lo que no puedes es contra unidades acorazadas Ya, o contra ametralladoras que ya en la Primera Guerra Mundial se demostró que no valían. sí, 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 evidentemente. Pero, y luego en lo que es cuestión de disparo, se está demostrado que en disparo las unidades de caballería eran un 25% aproximadamente menos efectivas que una unidad de infantería. ¿Por qué? Porque uno de cada cuatro hombres tenía que encargarse de sujetar los caballos mientras los demás disparaban. Y hacían poco. Porque obviamente no disparaba solo meter una MG desde un caballo. Tenían que parar, desmontaban, disparaban, hacían el combate, luego se retiraban. O sea, era un Ya, medio sí. para poder desplazarse más rápido de un lugar a otro. Pero no, o sea, combatir a caballo era simplemente los de cuerpo. En cuanto a Ujú, disparo tenían que parar y usar en infantería. ujú, Y luego la última unidad así de otro país que tenemos así destacable eran los calmucos, de la estepa de los calmucos, la zona del Cáucaso, un pueblo que lo reprimió bastante la dictadura de Stalin y también estaban en contra de los comunistas. Pues ujú. también los reclutaron los alemanes y estos los utilizaron mucho para guerrilla y exploración, para actividades de contraguerrilla y exploración básicamente casi como muchas de sus unidades. O sea, reconocimiento, los famosos pelotones Aflarus de reconocimiento y contraguerrilla contra los partisanos. Y bueno, hasta aquí es toda la información más o menos así que me ha parecido destacable. Hombre, Te cedo la palabra si quieres pues mira, sacar alguna cosa a colación. vamos a hacer aquí ahora un pequeño descanso. Chus, nos vamos, pero volvemos. Vale, Hasta ahora. hasta ahora. Bueno, chicos, pues nada, después de hacer este paréntesis aquí rápido, una de las cosas que ya nos ha contado Chus, vamos, todo creo que ha sido bastante explicativo, se ha explicado muy bien, etcétera. Y sí, ahora quiero saber yo, hemos visto todo lo que ha supuesto la caballería alemana. Ahora, mi pregunta va directamente para ti, Chus. Para ti personalmente, ¿tú crees que sí ha tenido un peso muy importante o se ha quedado ahí en agua de borraja ahí? A ver, pues no sé, yo en principio yo creo que sí. Básicamente porque es lo que creo que hemos mencionado antes de pasada, y es que una de las labores en las que participó mucho la caballería fue en las labores de intendencia. Y a mí, que siempre me interesa mucho la historia militar y todo esto de las batallas y tal, considero y creo que cualquiera que más o menos que esté en el ejército pues, podría confirmarlo, seguramente,
la intendencia es vital. O sea, cualquier ejército, por bueno que sea, si no tienes un buen convoy de intendencia detrás, no vas a hacer nada. Y la caballería estuvo en ese papel, con lo cual su papel ahí fue esencial. No tanto ya en las acciones de combate, que no creo que fueran demasiado decisivas, la verdad, Sí, en combate directo, pero sí en esas labores de intendencia o incluso de reconocimiento para ver al enemigo antes de tiempo, que son esenciales para que luego las unidades de combate puedan hacer lo que tienen que hacer. sí, señor. Perfecto. Pues ahora te voy a hacer una serie de preguntillas. Estas preguntas van un poco a traición. A ver, que voy a septiembre. A septiembre. Para ver un poco, a ver. Chus, ya que te tengo aquí y quiero tener, pues cuando el canal vaya poquito a poco con otros invitados y tal, quiero saber o quiero que la gente os conozca más en este caso. Chus, ¿llevas poco en el histórico, en miniatura o llevas ya tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, llevo bastante. A ver, a mí siempre la historia me ha encantado desde pequeño. Es una de mis padres. Pues, junto con el mundo de Tolkien, según son mis dos pasiones, básicamente. Y van entrelazadas, como digo yo. O sea que. Pero en el histórico sí que llevo bastante tiempo. No tanto en todos los juegos que estoy ahora, que ahora ya es un nivel de. Como bien sabes, que esto ya es inabarcable. Pero ya tuve mi temporadita que estuve bastante a tope con Flames of War hace muchos años. Fue un Ujú. paréntesis que tuve porque era la época en la que solamente jugaba al Señor de los Anillos y un poco a Fantasy. Estaba eso un poco parado y conocí con un amigo mío lo de Flames of War y coño, que me encanta la Segunda Guerra Mundial y tal. Y además, no sé, en el momento lo de las miniaturas chiquititas me atrajo. Digo, lo veía todo como más espectacular, porque había más miniaturas y tal en la mesa. Y me metí varios años a full con eso. Y ahora ya, pues, ahora ya sabes tú lo que hay. O sea, ahora Flames of War, Bolt Action, que es lo mismo, pero 28 milímetros, Sí, Black Powder con napoleónicos, que hemos empezado hace poco. Bueno, empezado hace poco, ya he estaba de antes. empezado. Sí, pero vamos, hemos empezado poco más o menos, sí, poquito. Y bueno, y Saga, entre comillas, que Saga es un poco así más sencillito, pero bueno, al fin y al cabo pintas miniaturas medievales, como digo yo. Y a mí al fin y al cabo lo que me gusta es pintar y recrearme con el trasfondo de las cosas que me gustan, más que otra cosa. Y si tú tienes que pintarte algún ejército, ¿tiras de documentación o de imágenes o no? Sí, por supuesto. Sí, sí, es que si no la puedes cagar mucho. O Bien, bien, bien. sea, Yo creo que muchos lo hacen, pero yo sé de gente, pues sabes que yo estoy metido también, muy metido en el mundo de la miniatura, yo sé de gente que tira de referencias de miniaturas. Es decir, veo a fulano cómo ha pintado sus americanos y voy a copiar sus americanos. No como veo en las imágenes o no tal. Entonces, eso muchas veces puede llevar un poco, no digo a no, porque distorsionar, no digo una a cosa es que, distorsionar. vale, es normal que los colores del uniforme sean los que son porque los venden tal el color y sabes los que son, por ejemplo, el verde gris alemán o el azul oscuro de las casacas francesas. Pero luego sí que tiran, a lo mejor tiras de licencia, pues, oye, pues el color marrón del fusil, pues bueno, pues uno parecido, o el de las mochilas, pues uno parecido. ¿Qué pasa? Que si te fijas uno se fija en otro, otro se fija en otro, este parecido, otro parecido, el parecido, 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 y el último que llega por licencia lo puede ver ahí. Mm, Yo no, yo tiro de los libros, que yo, mira, precisamente como tengo aquí, mira, un ejemplo, un libro de Osprey, tienes sí. láminas muy bonitas en color que te vienen muy bien, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. También tengo libros para napoleónicos, incluso también, y para Edad Media. O sea que por información de imágenes históricas no es problema. Es más, Y mira, por un ejemplo, los propios libros que tú conoces de Bolt Action, sí. la mayoría de las imágenes que hay son sacadas de los libros de Osprey. De Ujú. hecho, te lo pone que están ¿cómo se llame? No sé, colaborando con Osprey. O sea, que toda Sí, sí, la serán información tira de colaboradores. ahí. Ujú. ¿Tú piensas que además Osprey es quizá a nivel de información de lo mejor que hay o lo más completo que hay dentro del mundo De historia de militar historia? es muy recomendable, yo la recomiendo Sí, mucho. de historia Yo militar. tengo varias colecciones y es muy completo y muy completo. Me ha llamado la atención que en historia militar, Segunda Guerra Mundial top, o sea, Osprey top, de Sí, verdad, que está genial, pero porque es el tema tabú. pero en época napoleónica, Ahí no eh, hay, yo no he encontrado tanto, estaba buscando y no he encontrado tanto. pues ahí no hay tanto, y lo que yo sí he encontrado, ¿vale? Está en inglés, pero lo que sí Sí, que he encontrado, traducido ha ya ni te habido, cuento. ha habido cosas que al final son ingleses, ¿no? Entonces, pues tirarán de su historia, de sus recursos, de su documentación, pero no contrastan. O sea, quiero decirte, no es alguien que haya podido ver, como por ejemplo hay aquí autores que publican libros y leen en inglés, leen en francés, leen en español. No, Mm. no. Entonces, yo sí he visto en alguna cosita que he ido indagando que digo.
mm, esto aquí no han profundizado mucho. Esto aquí en la guerra de independencia, tal, tal. Entonces, sé que la guerra de independencia al final, pues quizá a lo mejor sea como un capítulo un poco aparte, ¿no? De toda la gran campaña que hizo Napoleón en general por Europa. Acuérdate que Pero en lo que es el nivel global no se llama ni guerra de independencia, se llama guerra peninsular. eso es guerra peninsular, Eso es, correcto. Todo el mundo además lo conoce que así. todo el mundo se piensa que los ingleses vinieron a ayudarnos, pero no fue así. Los ingleses vinieron a tocar los cojones a Napoleón por el sur. ¿Qué pasa? Que a nosotros eso nos vino bien. Ah, Pero no porque efectivamente. no vinieron a ayudarnos realmente a nosotros. Bueno, y ahora te voy a hacer otra pregunta. Si tuvieses que elegir 15 milímetros o 28 milímetros. Pues depende. Para que lo enfoquemos. En En el caso de... histórico, en histórico. Tenemos Sí, que no, jugar. pero me refiero a funciones dentro del hobby. Claro. A ver, No. si tú Como pintura, tuvieses que como pintura. jugar, si tú tuvieses que jugar una gran batalla, ¿lo jugarías en 15 milímetros o lo jugarías en 28 milímetros? Mejor en 15. Mejor en 15. Pero para el tema de pintar, que a mí me gusta pintar y darle detalle, por supuesto 28. De hecho, mi enganche a Volt Action ha sido por pintar Segunda Guerra Mundial en 28 milímetros. Porque si fuera por los de 15, de Flames tengo ahí una Ya tienes diferencia ahí de de... Flame. Claro, yo me acuerdo que. Como juego me gusta más Flames, porque además te permite luchar precisamente como son más miniaturas, puedes jugar con unidades acorazadas, que en el otro no puedes. Pero como pintura y como dedicarle tiempo a pintarlo y tenerlo bonito, prefiero Volt Action, por el Boax. tamaño. Y ahora, dentro de esto, hay gente que le gusta la historia, hay gente que le gusta, pues evidentemente, pintar, luego colocar su carro de combate en la vitrina, ahí se queda, no utilizarlo porque no a todo el mundo le gusta el tema de los juegos, pero yo sí que he visto a la hora de entrar en el, igual, yo también llevo muy poquito en el histórico, pero sí he visto que a la gente que lleva en el histórico hay mucho perro viejo en el sentido de que dice, a ver, depende qué manual, depende qué reglamento, esto se puede eternizar o no. Y yo, como quizá a lo mejor he ido a tiro hecho por Paul Action, que Mm, ahí sí he podido ver que a mí me encanta, me gusta mucho por la dinámica que es muy fluida. mm. Yo creo que si hubiese otros reglamentos, aunque sean de Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero que fuesen más extensos y diese más realidad a lo histórico, yo no sé por qué a veces pende de que la realidad y lo aburrido parece que van parejos. Y yo no sé si o se debe a que ponen más reglas y es que, claro, es que, no sé, hasta la climatología es necesaria o depende del escenario que juguemos, esto es así porque en el día tal y en la fecha tal y la hora tal vamos a jugar como que aquí había barro y aquí había llovido y rollos de esos. Y entonces, no sé hasta qué punto eso hace que el handicap del histórico suene o a la gente que no lo conoce suene como un poco aburrido, un poco de hombre mayor. Pero no solo el histórico, también los ¿Eh? fantásticos. O sea, yo, por ejemplo, estoy viendo ahora en los juegos de la WOSO, que son los que más tralla tienen, y cómo se está ya recortando el tema de las tablas de daño de los juegos como 40.000 o como muchos Sigmar. Nosotros conocemos en esos anillos, en Warhammer Fantasy, las famosas tablas de fuerza contra resistencia y tal, que te acabas viéndolas. Que si llevas siempre el mismo ejército, pues es bastante fácil, pero cuando empiezas a tener varios ejércitos y uno tiene una cosa, otro otra, pues al final empiezas a despegar el sábado y terminas el martes. Y el miércoles ya juegas el Claro, turno uno. Y ese es eso el problema. lo están economizando bastante ahora. O sea, por ejemplo, Age of Sigmar ya no tiene tabla. Ya cada unidad dice, doy a tanto, el otro salva tanto. Si tienes penetración, te quito tanto de la salvación. Ya está. 40.000 no está ya ahí, pero está medio camino. Tiene una tabla ahora mismo, de hecho, ayer jugué mi primera partida, y es una tablita en la cual, si tienes más de la mitad, si la fuerza es más de la mitad o más del doble que la del otro, vas a tanto. Si es un poco menos solo, vas a tanto, y si es igual, vas a tanto. Ya está. No tiene Ujú. más. Y Sí, que no tiene complicaciones. y el histórico, pues parecido. O sea, el histórico, por ejemplo, yo me acuerdo en Gears of War, ahora porque están sacando ya, se han puesto de moda las tarjetas de perfil para tener para mesa, no tenía que andar rebuscando, pero cuando Ujú. yo jugaba en la V3 hace 7 8 años y tenías un librito enorme que venía todo el arsenal alemán, ponte a buscar el pack no sé cuál, el otro no sé qué, y toda la tarde leyendo libros, ¿sabes? Eso era tedioso, tedioso. Claro, porque si quieres reflejarlo verdaderamente histórico, tienes que tener todos los tipos de armas que había. Y a lo mejor tenías 4 o 5 modelos de Panzer 3, 4 o 5 modelos de Panzer 4, ¿sabes? Claro, Volt Action es un juego bastante más arcade, eso sí me da cuenta, Ujú. que tiende a la dinámica, jugar más dinámico. Pero ¿qué pasa? Que lo han generalizado todo demasiado, demasiado, yo creo. Ahora vamos O a ir, sea, Chus, con 5 minutillos. Vamos a ir una ronda rápida de preguntillas. Eh, Tú lo que se te pasa ahí por la cabeza. Ejército favorito de la Segunda Guerra Mundial. el alemán, por supuesto.
Sin duda. Esa no tenía duda. Vale. ¿Qué valoras más en el hobby del histórico? Pintura, Pues trasfondos, reglas, la pasión por la historia. o sea, O lo que sea, deriva. ver en miniatura tropas, soldados y ejércitos de las cosas que a mí me gustan y con las que yo, con Es las que películas me... te vuelve Claro. loco. A mí el trasfondo, y te diría en histórico y en todo, el trasfondo para mí es lo primero. Sí, señor. Si tuvieses que elegir entre, te voy a poner aquí, entre, ya estamos hablando a nivel de historia, ¿vale? Nos vamos a retroceder un poquito para atrás. Eh, época antigua, que a ti te gusta. Si tuviésemos que tirar entre persas y griegos, ¿con quién nos quedamos? Con los griegos. Con los griegos, sin duda, seguro. Sí, sí. Perfecto. Cuéntame, para ti, ¿cuál es tu batalla favorita? ¿Cuál es tu batalla que tú dices, madre mía, esa batalla tuvo que ser, por lo que has leído o si has visto, por film, por películas, Uf, algo pues que es tú digas, mira, que me flipó eso y desde entonces creo que eso puede ser, o porque lo leíste y dijiste, madre mía, según lo han descrito tal, eso puede ser la batalla de la pera, porque ahí el general que fuese se coronó como general, por ejemplo. es que, Lo, claro, si lo hablamos típico, mucha gente, un Waterloo, un Guadalcanal, yo qué sé, un si desembarco de no, Normandía, no sé. si no marcamos un periodo concreto es difícil, porque la historia es muy extensa y abarca mucho, Claro, pero no sé, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, la batalla de Cannas, la batalla de Cannes. la batalla más desaprovechada de la historia, cuando Aníbal derrotó completamente a los romanos y se quedó acampado esperando refuerzos a las afueras de Roma para atacar Roma, sin saber que realmente en Roma no había nadie. Porque Escipión se había ido a buscarle a Cartago y lo que quedaba en Roma se lo había cargado él en Cannas. Y se quedó ahí pensando esperando unos refuerzos que no hacían falta porque realmente iban a entrar a la ciudad sin nada. O sea, yo creo que fue la victoria más desaprovechada de la historia. Luego también, pues hombre, hay que mencionar el desembarco de Normandía, que Desembarco. aunque solo sea por la estupenda recreación que hizo Spielberg en la película de Soldado Ryan, me parece una escena brutal. Fue muy Y buena, sí. las horas de esa mañana en esa playa tuvieron que ser, vamos, O sea, no, vamos. como peli bélica sería el desembarco de Normandía o Sí, sería a ver. otra. A ver, la de Salvador Soldado Ryan está muy bien, pero también tiene sus fallitos, tiene Sí, unos ya, ya, cuantos. ya. Lo sé, lo O sé. sea, y Sí. podría recitarlos, pero bueno, que eso en todas las películas históricas. Yo te diría que como película histórica, sí, hablando de cine histórico, la que más me ha gustado hasta el día de hoy, en cuanto al fiel reflejo de la época, de los combates y de todo en general, de que está todo bien documentado, Ujú. sería una que no ha sido demasiado valorada, yo creo. Yo sí, porque me encanta y la tengo en mis favoritas. Y es la de Alejandro Magno, de Oliver Stone. La de Alejandro Magno, de Oliver Stone. ¡Ojo! Sí, yo ¡Ojo! me leí en su día hace muchos años un par de biografías de Alejandro y te puedo decir que todo lo que sale en la película, Sí. sea incluso en lo que haya varias teorías, al menos una de las teorías que hay escritas está plasmada en la película. Con lo cual todo tira, no es como yo sé, te vas a probar Gladiator y se inventan la historia, la otra inventan un cacho de no sé qué. La Alejandro Máximo. Magno yo creo que es la película que he visto sí, de, historia, de cine épico bueno, en general histórico, Sí, sí, de sí. las que más mejor ha reflejado, mejor ha reflejado, no más mejor, ¿no? O sea, que mejor ha reflejado lo que es lo que cuenta realmente como historia. Y ahora sí, ¿quién crees para ti que es el mejor general de todos los tiempos? Joder. Este debate habría que hacerlo con César, con Alejandro Magno, con Rommel, con Napoleón. ¡Uh! Quédate con. A ver, venga, te dejo tres. Pero si me los puedes clasificar mejor. Primero, segundo, tercero. ¿Quién crees tú? Que digas tú en su tiempo, o Uf, sea, es que cambió el mundo este tío. en su tiempo cada uno de ellos fue, yo creo que lo mejor. Y de hecho creo que cada uno de los siguientes tuvo en cuenta a los anteriores. Es Claro. decir, César buscó la tumba de Alejandro incluso en la tumba de Alejandro. Ujú. Napoleón hace referencia a batallas de César y de Alejandro. Y Rommel, he leído las memorias de Rommel, no hace mención de esta gente, pero seguramente los tenía en cuenta. Sí, Hablamos. yo creo que sí, que, o sea, y además se sorprende que todo historiador ya, quizá a lo mejor porque Napoleón también en su momento lo dijo, de que dijo, de todas las batallas no ha aprendido nada, porque todo lo que ha aprendido en las batallas lo ha aprendido por los libros. Y decías tú, ostras, macho, o sea, me estás diciendo en serio que todo lo que has hecho en las batallas no has aprendido, o sea, ya lo tenías de serie aprendido por toda la lectura, porque el tío era un condenado, o sea, leía a punta pala. Y yo creo que eso se da en bastantes generales, sobre todo ya
periodo de Edad Moderna, etcétera, tal, cómo es súper importante el conocimiento, el Mira, leer, el entender, todo un eso. ejemplo que me hizo gracia, hace unos días, que no te lo he contado, me he visto la película de Waterloo, la de 1971. Y me hace Otra. gracia, a colación de esto, una escena en la que están en la batalla, que como que ve a Napoleón que ha desplegado el ejército de Wellington con un bosque detrás, que realmente por lo que te cuentan es que Wellington lo tenía planeado, Sí. y él se piensa que es un fallo, y le dice, mira, está perdido, algo así, dice, ha desplegado con el bosque detrás. Este se ha perdido en las campañas de César, o algo así le dice. Sí, sí, pero bueno, que es un ejemplo, ¿sabes? O sea, Claro, claro, o sea yo, que todo, y date cuenta que tú que la guerra, realmente lo que es el concepto de guerra, de arte de la guerra, sí. hasta bien entrado ya al siglo XX con la Segunda Revolución Industrial y los ingenios como la aviación y los Ujú, tanques y demás, ujú. no había variado mucho lo que es el sistema de combate que ha habido. Si puedes tener levas de campesinos, puedes tener una legión romana súper compacta, puedes tener unos tercios españoles, pero al final era combate de bloques de infantería, apoyo de proyectiles y apoyo de caballería por los flancos o pesada por delante si tenías pesada y podías atacar a unidades más ligeras. Y eso se ha mantenido prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, como aquel que dice, con Vale, su respectiva evolución y tal, pero prácticamente el concepto no cambió hasta el siglo XX. si O sea consideramos, que es normal si, que lo tuvieran en cuenta lo anterior. normal, si consideramos que España ha sido el imperio de que nunca se ponía el sol, ¿no? O sea, un Bueno, imperio que creo que a día de hoy, y vamos, no vamos a tocar madera porque nosotros no lo vamos a ver, pero tú imagínate que alguno luego supera el imperio español. ¿Tú crees que, como español, o sea, tú crees que España tiene o lastra una, no una leyenda negra, pero, o sea, lastra como, ¿cómo te digo yo? Como que toda la historia que hemos ido llevando, al final el español ha quedado resignado a verse, pues pues que hemos sido unos déspotas, que nos hemos aprovechado de muchos, que hemos conquistado. bueno, pero eh, eso es la propaganda que se está poniendo a la de moda y por parte de la leyenda negra de los ingleses, que ujú, fueron precisamente para desquitar el genocidio que sí que hicieron ellos arriba, en el norte. ujú. O sea, Y también, como digo yo, la propaganda de los perros flautas de ahora que no abren un libro y se inventan lo que les da la gana. claro, También. o sea, yo también eso lo veo, que al final la historia depende de quién la cuente y ya está. Mm. Eso es así de O claro. sea, y Pero si no, ahí fíjate, tienes los ejemplos. Yo en la carrera he estudiado, por ejemplo, Historia de América y ves toda la evolución de infraestructuras y políticas que llevaron a cabo económicas y todo en el nuevo mundo los españoles, que eran virreinatos, no eran colonias, que siempre se confunde. Que la gente eh, que vivía en los virreinatos tenía los mismos derechos que la de la península. correcto, O sea, correcto, no que es eso como está los bien. ingleses, que los ingleses esclavizaban a todo el mundo y si no lo pasaban por espada. Que menudo eran. Pero Entonces, bueno. yo no tengo nada en contra de los ingleses. Me parecen una gente estupenda, maravillosa y de blanca piel. Pero sí es cierto que depende de quién cuente la historia. Y yo lo que Como sí veo siempre. es que España tiene un potencial enorme para poder dar a conocer su historia, pero no tenemos películas. Nos tienen que sacar a duras penas un rollo a la triste para poder darnos cuenta un poco de la importancia de los tercios. Nos tienen que sacar lo del 1898, los últimos de Filipinas, para poder decir, ah, sí que esto creemos que era como debería ser. Y entonces yo lo que he hecho en falta es la cultura histórica hacia todo el mundo, igual que la tiene Estados Unidos, que tiene una historia muy poca. O sea, Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos, tiene una cultura, o sea, que ha ido desde que son los Estados Unidos hasta ahora. Y fíjate que todo el mundo conoce, pues, sus guerras. Han hecho series, han hecho películas. Porque eh, tienen un sentido de la patria, del código de respeto a su país que no hay en este país y que claro, se está perdiendo claro. cada vez más. De hecho, no sé si has oído tú que ahora, por ejemplo, quieren reformar el sistema educativo y que solo se estudie la historia de España desde la Guerra de Independencia. Desde la Guerra de Es decir, Independencia, claro, solo quieren ver lo que hizo, ver la España decadente y la mala y la de final, pero no quieren ver los momentos que tuvimos de gloria que nos tuvimos, los la 250 genial, años ¿no? de Vamos. Imperio Español. O sea, a partir de que nos invadieron los franceses, para adelante. Que, por ejemplo, aquí creo que la Comunidad de Madrid, la Isabel Ayuso se ha puesto a ello, pero es lo que quieren Madre mía. impartir. ¿Por qué me tienes que quitar Roma? Me tienes que quitar todo lo que ha venido antes, que de hecho muchos gérmenes de la historia actual vienen detrás. Bueno, pero es que al final nosotros somos de ellos. O sea, es que nos guste o no, somos descendientes de romanos, de griegos, de cualquiera. O sea Sí, que. pero bueno, que es que eso es mucha hipocresía, porque te das cuenta que Ya. conversaciones que tengo yo con amigos, gente conocida que tengo, son así muy Ujú. de este palo, como digo yo, no voy a usar términos tampoco más demasiado exactos, pero vamos, ya lo entendemos. Bueno, Y la misma gente que te dice que España hizo barbaridades en la conquista de América,
la mayoría encima de datos inventados, porque luego te puedes ir a los libros y les puedes desmentir todo lo que te dicen prácticamente. Ujú. Y son los mismos que te dicen, bueno, pero es que los moros, por ejemplo, trajeron mucha cultura a España. O los romanos llevaron mucha cultura a los países. Pero ¿qué piensas tú que los moros y los romanos iban repartiendo pasteles o qué? Si hicieron lo mismo o peor todavía. Pues Claro, pero lo que pasa es que no, que es que ellos todo lo que sea término España tienen que ningunearlo, porque es España. claro, paz y amor para todos, eso ya, bueno, ya te digo yo que no es así, nunca ha sido así. Pues nada, Chus, lo que sí, ya por último, hacerte la pregunta, ¿te veremos aquí en el canal? Sí, digo yo que sí. Contigo Perfecto, siempre. perfecto. Yo encantadísimo de tenerte aquí. El tío más contento que vamos, unas castañuelas. Y yo Pues, contigo. pues nada, Chus, muchísimas gracias. Gracias por este ratito que nos has hecho pasar. Yo he disfrutado un montón, o sea, que me lo he pasado pipa. Me alegro, Así hombre. que Eso es lo espero importante. verte a la próxima y nada, cuento contigo. Vale. Bueno, chicos, Pues si nada, tenéis cualquier duda, cualquier cosa, dejarlo en los comentarios del canal. Cualquier aclaración o cualquier información que vosotros, aparte de la que Chus haya dado, si vosotros tenéis alguna cosa interesante que, oye, al final todo es aportar, tener conocimiento y hacernos, pues, divulgar todo lo que es el panorama histórico, ¿no? Ya no solo en España, sino a nivel mundial, que nos encanta a los forofos de la historia. Pues nada, lo dejáis en la caja de comentarios, le dais a un like, ¿vale? Solo por mí no, por Chus. Y nada, y si os ha gustado y creéis que le puede interesar a alguien, porfa, lo compartís y nada, nosotros súper contentos. Pues nada, Chus, nos bueno, vemos. un Hasta placer. la próxima.